Por favor, me confirman que se ve la pantalla. Hola, buen día, buen día. Sí, Ya, se muy ve ok. bien. Ya, muchas gracias. Bueno, el día de hoy les hemos invitado pues a una clase demostrativa, ¿sí? Comenzando con este tema de diseña un circuito electrónico, ¿cierto? Bueno, más que todo para también presentarnos como empresa, ¿sí? Ciencia y Robótica está ubicada aquí en Quito, en el Valle de los Chillos, ¿sí? Nosotros somos una empresa especializada en educación, sí, para la innovación tecnológica, enfocada en las diferentes áreas, especialmente en la área de robótica, ¿sí? Nosotros desarrollamos programas educativos orientados bastante a la metodología STEM. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a aplicar tanto en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería y en la matemática. Esto no solo está orientado a niños o jóvenes, también está orientado a personas adultas, ¿sí? Eh, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? De uno de los estudiantes, ¿sí? De Arduino, de programando desde cero, pues y con esto ellos hacen diferentes programitas, ¿no? Entonces ellos nos mandan los diferentes videos y que ellos vean, para que todo, ustedes vean que ellos se van desenvolviendo solos, ¿sí? El día de hoy, pues sabemos que no tienen las herramientas a la mano, como es el Arduino, ¿sí? Un LED, un protoboard y todo eso, por ejemplo, se les enseña aquí dentro de lo que son los cursos de ciencia y robótica. El día de hoy nos vamos a manejar con una plataforma que es Tinkercad, que viene siendo de Autodesk. Es totalmente gratuito. En este momento yo les voy a pasar a indicar cómo tienen que comenzar a registrarse para que puedan acceder de esta manera a esta plataforma y puedan realizar el circuito de forma muy práctica, ¿sí? Tinkercad es esta plataforma. En el chat del Zoom les voy a dejar el link si es que desean ingresar, ¿sí? Aquí esta plataforma nos presenta diferentes herramientas. Principalmente nos da la de los circuitos. Es muy versátil, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos permite simular conjuntamente con el Arduino mediante la programación, ¿sí? Entonces, en esa parte de aquí donde dice únete ya mismo, se le da clic, ¿sí? Y nos da esta ventana, ¿sí? No somos, bueno, en mi caso sí soy profesor, pero no lo uso de esta manera. ¿Por qué? Porque me da mayores herramientas cuando tengo mi cuenta personal, ¿sí? Entonces vamos a ir por esta parte de aquí que es por tu cuenta, que es por tu cuenta personal, ¿sí? Ya sea pueden iniciar con cualquier correo, que sería con esta parte de acá arriba, o la más sencilla, que sería con este de aquí, iniciando sesión con Google, porque ahora, con toda la tecnología que tenemos, la mayoría estamos anclados bastante al sistema de Google, ¿cierto? Entonces, cuando le damos clic, pues nos presenta esto de aquí, ¿sí? Voy a poner mi correo personal, ¿sí? Le doy clic en siguiente, ¿sí? Y voy a poner una contraseña. Ustedes pueden poner la que ustedes deseen, ¿sí? Para continuar. Ah, me parece que ya tengo creado una cuenta con esto. No. Bueno, igualmente de otra manera podemos poner otro correo, ¿sí? No hay problema con eso. Ustedes pueden acceder de esa manera. Les comienza a crear así. O pueden ir con esta parte de aquí, ¿sí?
Igualmente comienzan con la contraseña y ustedes ya pueden ingresar. ¿Sí? Ustedes pueden poner la contraseña e ingresan. ¿Me confirman si es que les funcionó? ¿Ya pudieron ingresar? Por favor. ¿Alguien pudo ingresar ya? ¿Tiene listo su Tinkercad? Para poder ingresar con... Por lo general yo tengo un PIN de seguridad, ¿sí? Porque me suelo conectar de diferentes dispositivos porque me permite guardarlo de manera remota, ¿sí? Esta es la plataforma de ingreso a nuestro Tinkercad, ¿sí? Aquí nos deja hacer diferentes cosas. La primera, por ejemplo, que nos asoma son diseños 3D, es decir, que podemos hacer impresiones para una impresora 3D, los diseños listos, ¿sí? La parte que ahora vamos a analizar, ¿sí? Es la de circuitos, ¿sí? Aquí en circuitos nos da esta opción de crear nuevo circuito. ¿Sí? Le damos clic y nos aparece una página así. Aquí nos sale claro, obviamente, los nuevos componentes que se van implementando en esta plataforma. Por el momento, nosotros no vamos a usar un microbit, vamos a usar un Arduino Uno, que es este de aquí al lado. Para nosotros poder usar los diferentes componentes que existen aquí, simplemente tenemos que arrastrarlos, ¿sí? Y nos van a ir apareciendo. Nos dan aquí también los LED, resistencias, potenciómetros, pulsadores, condensadores, baterías. En otros nos dan hasta los circuitos armados, ¿sí? Que serían en la parte de acá abajo, ¿sí? Los básicos, podemos ver así, para encender un LED, ¿sí? Que sería lo más básico que tenemos mediante una pila o también mediante nuestro Arduino, ¿sí? Pero el objetivo de hoy es ir aprendiendo que no solo tenemos las cosas ya listas en nuestro Tinkercad, sino también tenemos todos los componentes para poder realizar los mismos circuitos que tenemos acá. O hacer unos circuitos más complejos para ir simulando lo que queremos hacer en físico, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer es tomar una resistencia, ¿sí? Y un LED. El Tinkercad nos da la opción de cambiar el valor de nuestra resistencia, ¿sí? Aquí, por ejemplo, para un LED podríamos ponerle una resistencia de 330, pero de 330 ohmios, ¿sí? Porque las resistencias nos van a permitir protegerle un poco al LED por el paso de la corriente, ¿sí? Si nosotros ponemos directamente nuestro LED conectado al Arduino, lo que va a hacer es mandar excesiva corriente para nuestro LED y lo va a llegar a quemar, ¿sí? Entonces aquí nos presenta todos estos tipos de cosas, ¿ya? Pero podemos ir probando si ustedes desean. El LED también lo podemos ir cambiando de color. Nos permite cambiarlo a todos estos colores de aquí, ¿sí? Para poder ir analizando lo que nosotros vayamos a hacer. El día de hoy vamos a aprender a programar un LED mediante el Arduino, ¿sí? Con las herramientas que tenemos en este momento. Tenemos que saber que nuestro Arduino consta también de una fuente de poder, ¿sí? Que sería la parte de aquí. Por eso aquí tenemos el power, ¿cierto? Tenemos aquí pines digitales como los que vemos aquí arriba y los analógicos en la parte inferior, ¿sí? Para nosotros poder programar, ¿sí? Tenemos que conectarlo a nuestro LED a un pin digital para que nos dé la opción de encenderlo. Porque si le conectamos directamente en la fuente, lo que va a hacer es que cada que pongamos simular o encendamos nuestro Arduino, se va a prender automáticamente. Y lo que nosotros queremos hacer es ir programando
las diferentes cosas que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, nuestra resistencia aquí también nos da la opción de girarla, por si acaso. ¿Sí? Podemos ubicarla en cualquiera de estos puntos. Hay que tener en cuenta que el protoboard, ¿sí?, se maneja de la siguiente forma. Así como lo estoy señalando, si ven, se empiezan a poner los puntitos verdes de la derecha y de la izquierda, igual que el rojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son todos el mismo punto, ¿sí? De igual manera, para la parte de abajo, todo esto hasta aquí es un mismo punto. Entonces, para nosotros poder conectar, tenemos que coger dos puntos distintos, ya sea de esto o de esto, así como está, o girándola de esta manera, ¿sí? Porque va a ser este punto y el de acá, ¿sí? Por eso, si ustedes se dan cuenta, en la parte superior vamos a tener números y aquí vamos a tener las letras para diferenciar cada uno de los puntos. Es decir, desde el F hasta el J va a ser el mismo en la fila 1, ¿sí? Y del A al E en el 1 mismo va a ser otro punto, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta cuando nosotros estemos armando nuestro circuito. Después de esto, lo que tenemos que hacer es conectar nuestro LED. ¿Alguna vez alguien ha tenido la oportunidad de trabajar con partes electrónicas? ¿No? Bueno, entonces aquí nosotros vamos a tener un ánodo y un cátodo, ¿sí? Un positivo y un negativo, ¿sí? Para irlo conectando, ¿sí? Entonces, para no tener mayor problema, ¿sí? Aquí lo podemos girar para que la parte positiva se conecte directo a la resistencia y la negativa pueda ir al punto negativo, ya sea de la parte superior o de la inferior, para poderlo también conectar conjuntamente con nuestro Arduino. El Tinkercad nos ayuda a la conexión de forma muy sencilla. Simplemente tenemos que darle clic en uno de los pines, ¿sí? Aquí de los pines digitales tenemos del 0 al 13, ¿sí? En este caso, por lo general no se usan estos dos primeros, más que para ciertos sensores, ¿sí? Porque son de recepción y transmisión. Esta parte de aquí, pues, conectamos con uno de los pines a nuestra resistencia, ¿sí? Y nos deja acomodarle a nuestra conveniencia, ¿ya? De igual manera, aquí tenemos GND, que sería nuestro negativo, ¿sí? Sería hasta aquí. Y podríamos conectarle sin problema hasta nuestro protoboard, nuestra plaquita, ¿no es cierto? Y le conectamos. Tenemos armado nuestro circuito. Es súper sencillo, ¿sí? La diferencia es que aquí también podemos programar. Nos da la opción de programar en nuestro Arduino, como mediante código, ¿sí? Aquí hay 3 clases, ¿sí?, de código que nos dan. Mediante bloques y texto, ¿sí? Y mediante solamente el texto. Sí, pero aquí, por ejemplo, nos sale una advertencia para decir que ya no vamos a poder programar en bloques, ¿sí? Por si acaso. Esta sería la más factible por el momento. Es más que todo por la rapidez. Con los bloques nosotros podemos programar de forma rápida y sencilla, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ya nos viene una programación, pero es del LED integrado que tiene nuestro Arduino, que serían estos de aquí, ¿se los ven? ¿Ya? Entonces, esos van a ser los que se encienden, ¿sí? Aquí tenemos uno de prendido, uno de RX y uno para que se encienda. Pero nosotros queremos que se prenda nuestro pin. En este caso, nosotros vemos a qué número le conectamos, ¿sí? Que es al número 6, en este caso. Le damos en código, ¿sí? Le vamos a eliminar esa parte de ahí y vamos a coger lo que necesitamos. En este caso no les llaman pin, les llaman pasadores. Es prácticamente lo mismo, ¿sí?
Entonces aquí, por ejemplo, nos dice definir pasador, que sería el pin, ¿sí ven? Y nos sale el código. El Arduino por lo general se usa con el código C++, ¿ya? Aquí nos deja escoger. Y obviamente acá en la parte del código se nos va a ir cambiando. Y vamos a decirle que se encienda. En la parte de control vamos a tener un espera, en este caso, que sería un delay acá, ¿sí? Le podemos poner en segundos o en milisegundos. Todo va a depender de lo que nosotros vayamos realizando, ¿sí? Le podemos poner que solo sea medio segundo, ¿sí? Solamente de forma didáctica, ¿sí? Aquí igual le vamos a poner para que, en cambio, aquí le vamos a poner que se encienda, es decir, que se ponga en alto. En este caso, en la parte del Arduino, en el código, nos va a decir que es un high, ¿sí? Y cuando nosotros queramos apagarlo, va a ser un low, ¿sí? Igualmente, esperamos un ratito más, ¿sí? Con 0,5 y va a hacer siempre lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que la programación del Arduino va a ser secuencial, siempre secuencial, ¿sí? Y con eso vamos a poder prender y apagar el foquito que hace rato ya lo colocamos. Teniendo ya nuestro código listo, lo que vamos a hacer es iniciar simulación. ¿Sí? Se va a encender, se va a apagar. ¿Sí? Y así de fácil vamos a poder usar nuestro Arduino. Tal cual nosotros vemos aquí en el Tinkercad, nosotros lo podemos hacer en físico. La diferencia es que nosotros no vamos a usar programación en bloques, por ejemplo, cuando se trate de ya una programación de Arduino. Lo que vamos a usar es esto de aquí. Este de aquí es el ID de Arduino, ¿sí? Este ID de Arduino nos permite hacer la programación mediante las líneas, así como vimos en el código. Exactamente nos hace con la programación C++, ¿sí? Entonces, como tenemos todo esto, ¿sí? Tenemos nuestro código aquí. Esta parte de aquí es lo que se reflejaría en esto de acá. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un void setup, ¿sí? Y un loop. Y es exactamente lo que tenemos acá, un void setup y un void loop, ¿sí? Cada una de estas partes nosotros les vamos a ir enseñando cómo tiene que ser programadas, ¿sí? Con esto nosotros, por ejemplo, podremos hacer un montón de cosas, ¿sí? No solamente encender y apagar un LED, sino programar con los diferentes sensores, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de Arduino desde cero, ¿cuáles son los contenidos que nosotros vamos a tener? Lo primero que vamos a ver, por ejemplo, en nuestros cursos de Arduino, es una introducción a ello. Se les va a dar qué es el Arduino, cómo funciona, cuál es el lenguaje de programación, los comandos, los tips básicos para que ustedes puedan hacer sus programaciones solos. Por ejemplo, si es que hay personas que no han tenido contacto con esto de la electrónica, se les da un poco de electrónica básica para que puedan prender los LEDs, conectarlos, puedan hacer, por ejemplo, semáforos, ¿sí? Ah, también, aparte, también vamos a ver esto de la lectura y escritura de las señales. Sí, por ejemplo, aquí tenemos un videito de lo que hace. Si ven, acerca algo a nuestro sensor ultrasónico y va a encender el LED. ¿Sí? ¿Sí? Por cierto tiempo. Todo va a depender de cómo nosotros lo programemos. Esto se va a hacer, como les digo, mediante la lectura y la escritura de señales. ¿Por qué? Porque un sensor ultrasónico envía y recepta una señal. Aparte, cuando nosotros vayamos programando los diferentes sensores, necesitamos condicionales, lazos de control, funciones. ¿Para qué? Para que todo esto se vaya complementando. Obviamente también les vamos a ayudar, ¿sí? Con esto de las conexiones con los dispositivos externos. ¿Por qué? Porque también tenemos módulos Bluetooth que les vienen, ¿sí? Y que nos ayudan a conectarlo con el celular, ¿sí?
Por ejemplo, en el kit de materiales nosotros vamos a tener esto que sería aquí nuestro protoboard, ¿sí? No sé si es que lo logran ver, ¿sí? ¿Ya? Aparte, tenemos nuestro Arduino Uno, ¿sí? Que les vendría con un cable para poderlo conectar al computador y obviamente subir el código que nosotros vayamos realizando. Los cables para las diferentes conexiones que vayamos haciendo, las resistencias, sí, aquí están, ¿sí? LEDs de diferentes colores para que puedan hacer cualquier proyecto. Pulsadores, ¿sí? Que son como estos así chiquititos, ¿sí? Ya, para poder también ir programando un switch, ¿sí? Un servomotor, ¿sí? No solo les viene este servitomotor, sino también le vienen todos los aditamentos que se necesitan para poner en cualquier proyecto que ustedes necesiten, ¿sí? Aparte, un potenciómetro, ¿sí? Todo esto se les enseña en cada una de las clases que se da. Y tenemos el ultrasónico y el HC05, ¿sí? Este de aquí es un módulo Bluetooth. Este de aquí lo conectamos con el celular y este es un sensor de distancia. Cada uno de ellos se los va programando en las diferentes formas, ¿sí? En las clases igual se les va ayudando, se les va haciendo con... Bueno, yo lo que suelo usar es otra cámara adicional para que vean cómo uno tiene que ir conectando mientras va programando, ¿sí? Obviamente vamos a tener dos pantallas, ¿sí? En la una vamos a reflejar lo que es el código y cómo tenemos que irlo haciendo y qué es cada una de las líneas que vamos a poner. Sí, porque no es lo mismo coger y poner cada una de las líneas sin saber lo que es, que irles explicando para qué sirven y en futuros proyectos qué les podría servir, para qué les podría servir. Eh, por ejemplo, aquí tenemos un video. Eh, denme un segundo, les abro el video de cómo se va realizando el empaque de sus kits, si es que se llegaran a animar, ¿no? Nosotros aquí tenemos, obviamente, nuestra página web, tenemos nuestras máquinas para poder ir haciendo sus cajitas, ¿sí? Y obviamente les vamos a dar una cajita con todos sus aditamentos, ¿sí? Esas son las cajitas que se les entrega con cada una de las cosas. Por ejemplo, ese de ahí es para robótica 1, ¿sí? Que son para niños, ¿sí? Porque a ellos se les hace hacer un carrito, ¿ya? Por eso estaban las llantitas y los motores. En cambio, a ustedes se les da esto del Arduino, ¿sí? Y obviamente se les da diferentes sensores que les ayuden a hacer varios proyectos, ¿sí? Este de aquí es el certificado que se les entrega. El certificado que nosotros ofrecemos es avalado por ESPE Innovativa, ¿sí? Es una empresa reconocida, ¿sí? Y pues aquí se les dice el tiempo de duración es de 20 horas, ¿sí? Son 12 horas, obviamente, de las clases que se les da a nosotros, que son de forma virtual, y serían 8 horas para que ustedes vayan desarrollando los diferentes proyectos, ¿sí? Bueno, esto sería todo. Sí, ahora voy a continuar con esto de las preguntas. Por favor. Buenos días. A ver, me dicen cuáles son los costos. Obviamente, aquí mi compañera Paola es la que les va
a hablar de todo esto de los costos, ¿sí? Y lo de los kits, tendríamos que realmente, tendría que preguntar por qué siempre se les ha entregado el kit, ¿sí? ¿Por qué? Por la facilidad por la que ustedes no tienen que estar buscando, tal vez tengan otros diferentes a los que nosotros usamos, ¿sí? Es simplemente por eso. Pero aquí Katia nos pregunta si es que no quisiera los materiales, ¿no? Ahí tendríamos que hablar, ¿sí? Y ver con mi equipo también, que ellos son los que organizan toda esta parte, ver cómo se podría solventar esta parte. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguien, alguna pregunta? ¿Nadie? Eh, pa- eh, eh, Buenos días, mi nombre es Carlos Rodríguez, soy el gerente de la empresa CR Ciencia y Robótica. Agradezco la presencia de todos ustedes. Hay una pregunta de Byron Castro para Victoria, por favor, que le responda. Ya. Bueno, con respecto a la programación, sí, la programación es en el IDE de Arduino y se maneja con C++. Ese es el tipo de programación que se maneja dentro del Arduino. Sí, o puede ser también con programación en bloques, como les estaba indicando. Pero de ahí, esa es la programación que nosotros manejamos. ¿Otra pregunta tal vez? Buenos días. ¿La programación va a ser estructurada como la enseñó ahí en la web o va a ser por medio del mismo software de Arduino? Ya, vamos a ir haciéndolo mediante el IDE de Arduino. En este momento te indico un ejemplo, ¿ya? Vamos a abrir un programa de los Gracias. que ya hemos hecho, ¿sí? Porque siempre estamos en constantes cursos, entonces no hay problema. Yo te puedo dar un ejemplo. ¿Sí? Por lo general se lo hace de esta manera, ¿sí? Vamos haciendo lo de forma estructurada, sí, pero mediante este tipo de lenguaje que es el C++ que maneja el Arduino. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ir aplicándolo de diferentes formas y con los diferentes dispositivos que se les entrega, ¿ya? Obviamente les vamos a ir explicando cada una de ellas, ¿sí? Ven, siempre vamos comentando. ¿Para qué? Para que no se olviden para qué funciona cada una de estas cosas, ¿sí? Y todo. Este es el tipo, así más o menos se van a ver los programas. Este es un programa pequeño, ¿sí? A los que se suelen realizar. El programa final sí es mucho más grande, ¿sí? Porque obviamente lo que terminamos haciendo es una programación para el servomotor, pero el servomotor lo hacemos por casos, con algunas condiciones, con funciones y todo. Entonces el programa siempre va a seguir creciendo. Este es un programa pequeño y bastante básico, por ejemplo, para la lectura del módulo Bluetooth, ¿sí? No sé si es que respondí tu pregunta, Jefferson, ¿sí? Hola, buen día. Sí, sí, claro. Entonces, esa era mi duda. Como vi que estaba haciendo la simulación por medio de la Tinkencad, algo así, perdón. Sí, es que es por facilidad, ¿sí? Sí, Obviamente yo sí, sabía que ustedes no iban a tener, bueno, mejor dicho, no todos iban a tener los materiales, entonces era más claro. que todo para que ustedes puedan ver que no necesitan simplemente para hacerlo solamente en físico, también lo pueden hacer de forma virtual, ¿ya? Claro, perfecto. Gracias. Pues. Ya, de nada. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Otra cosita, disculpe. Dígame.
tal vez en el kit va a haber módulos. ¿Qué tipo de módulos va a haber? Verán, van a ver simplemente lo que está aquí, ¿sí? Déjenme, les sigo subiendo. Sería que lo bueno que lo muestren en una foto. Claro, ya te lo muestro. Ya. Vamos a tener, como yo te decía, aquí el servomotor, ¿sí? El servomotor. Vamos a tener el módulo Bluetooth, ¿sí? Vamos a tener el módulo ultrasónico, ¿sí? Y el resto serían, pues, estos tres por lo menos van ahí. De ahí, Claro. los potenciómetros, los cables, los pulsadores, el switch, todo lo que se necesita para hacer esto. Es que vamos a ir de poco en poco, ¿sí? Como les Claro, digo, sí. esto se comienza desde prender un LED hasta ya pues comenzar a mover un motor, que sería como este. Y obviamente se les explica cómo funciona cada uno, ¿sí? Para que en un futuro ustedes digamos que ya quieren hacer una aplicación entre los tres, ¿ya? Y sepan cómo pueden Claro. funcionarlos, ¿ya? Por lo menos estos tres van de cajón, ¿sí? Ah, Y, ya, perfecto. y pues tendríamos acá los potenciómetros, los LEDs, todo, absolutamente todo. Lo que ustedes necesitan para poder armar, hasta los cables nosotros les proveemos. Claro. Hay una duda que tengo. Cuando uno ya sabe lo que es la programación y la comunicación vía Bluetooth, ¿es lo mismo con la comunicación UART USB, con los RS845 o la RS232? ¿Los protocolos son los mismos? O sea, la idea es diferente, Pues, ¿verdad? sí, es diferente. La verdad, sí es Claro, diferente, porque obviamente acá con el Bluetooth, por ejemplo, lo mandas de manera remota y con un RJ45, pues es para la conexión por cable. Entonces, es un poco diferente en lo que se maneja. sí, Y perfecto. esta parte de aquí, por ejemplo, con el USB, tenemos pues para la conexión con el Arduino y poder cargar las cosas, pero es con el cable, ¿sí? Pero en Claro, cambio con el módulo Bluetooth, pues obviamente es de forma remota. así es. Gracias. Buen Ya, día. de nada. ¿Alguien más otra pregunta por si acaso? Muchas gracias, Victoria, por la clase demostrativa, por habernos ilustrado el día de hoy y también a quienes nos acompañaron, a nuestros invitados, ponernos a la disposición como CR Ciencia y Robótica. Agradecemos su presencia. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias también y pues los esperamos. Cualquier información, están mis compañeros también para que se contacten con ellos. Un saludo, muchas gracias por instruirnos. De nada, un gusto.